Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Somos poquitos hoy día acá, esperamos en el Señor que la situación sanitaria mejore también, para que nos podamos encontrar como ha sido la tónica en los últimos domingos. Pero bueno, como cantábamos, como leíamos y como orábamos, el Señor gobierna, el Señor está en control de todo, así que confiados en su poder, en su majestad, en su soberanía también es que disfrutamos de cada momento, si es un domingo en fase 3, si es un domingo en fase 1 o en fase 4 o 5, disfrutamos del Día del Señor, quienes están en sus casas o también quienes estamos hoy día presencial y así también nuestros hermanos en Tinguiririca. Así que el Señor bendiga a su pueblo el día de hoy en la escucha de su palabra y en la comunión. Amén. Hoy día, y antes de partir, quisiera solo hacer la referencia que hoy día es un día especial para nosotros, Iglesia Evangélica. Celebramos el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Chile, pero en todo el mundo también, el pueblo de Dios, aquellos que hemos sido amados por el Señor, escogidos por Él, y que hemos descubierto en su palabra el valor de la salvación en Cristo Jesús. Podemos también celebrar o conmemorar que un día como hoy Martín Lutero clavó sus 95 tesis y con ello, simbólicamente, sabemos que de mucho antes venía un movimiento mucho más grande, pero con ello, como un momento histórico, en un hito, pone en valor de nuevo para el pueblo de Dios a la palabra del Señor. Y la centralidad de la Escritura es la que también nos convoca a escucharla atentamente, a estudiarla, pero sobre todo a obedecerla. Si somos un pueblo que la oye y no la practica, ni el aporte de Lutero, ni el de los traductores que han traído la lengua, la Biblia a nuestras lenguas, surte efecto, ni tampoco que el Señor nos haya dejado su palabra, si no somos un pueblo que practica su palabra. Así que con esa disposición, con esa conciencia, sí, histórica, pero también teológica, pero sobre todo creyente, cristiana, espiritual, es que los invito y nos invito a que seamos exhortados y animados por la palabra del Señor. Así que, hermanos, sin más les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el capítulo completo del 1 al 17, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 17. Les voy a pedir que tengan su Biblia a mano permanentemente, también quienes están en casa, porque a ratos vamos a leer algunos otros pasajes de la Escritura. Y dice así la palabra del Señor, en el sermón que hoy hemos titulado o hemos llamado La mujer, el niño y el dragón. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego, el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por esto, ustedes los cielos. Alégrense ustedes que los habitan.
Pero ay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tu día. Gracias porque eres tú quien nos ha reunido en torno a tus palabras, Señor. Palabras que hemos cantado, palabras que hemos recordado en oración y palabras que hemos dispuesto en nuestro corazón a escuchar y a atesorar y a practicar y a vivir en consonancia con ellas, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que alumbre nuestro entendimiento y que nos permitas no solo comprender en nuestras mentes lo que has querido contarnos a través de este libro, de esta revelación, sino también que en nuestro corazón seamos dispuestos a obedecer tu palabra, inclinados a escucharla, pero a practicarla, Señor. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas cotidianas y a cada uno en sus propias situaciones y en contextos particulares. Rogamos esto y nos disponemos a escuchar tus palabras que son verdad y que son nuestro pan, Señor. Oramos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado a la 4ª visión de Juan. Esta visión va del capítulo 12 al 14. Se inicia con el nacimiento de Cristo y culmina con el día del juicio final. Como en cada una de las secciones anteriores, aquí también volvemos al inicio de nuestra era actual. En cada visión volvemos a hacer un nuevo viaje que nos lleva a través del curso de esta parte de la historia de la humanidad, desde la primera venida de Cristo y hasta la segunda venida de Cristo. A veces va a ser un poco antes y en otras secciones veremos derechamente el juicio, en esto que hemos conocido como el paralelismo progresivo. Bueno, esta visión también da inicio a la segunda sección principal del libro. Es decir, el domingo anterior terminamos con la primera sección y ahora se inicia una segunda gran sección del libro del Apocalipsis. Esta división va del capítulo 12 al capítulo 22, así que vamos a estar un buen rato en esta segunda sección. Y en esta sección, ¿qué es lo que vemos? Bueno, si en la primera habíamos visto un conflicto exterior, un conflicto externo entre la iglesia y el mundo, en esta segunda vamos a ver el conflicto que hay detrás de ese conflicto exterior que ya hemos estado estudiando en la primera sección. Es decir, el conflicto espiritual que subyace a esta guerra, o que es más bien esta guerra, entre Cristo y Satanás, entre Cristo y el dragón. En esta visión vamos a ver los esfuerzos, en la de hoy, los esfuerzos de Satanás, los esfuerzos del dragón por destruir al Cristo, por devorarlo, pero vamos a ver que no lo logra. Vamos a ver que luego tiene sendos esfuerzos por destruir a la mujer, pero tampoco lo logra. Y luego esfuerzos por destruir a la simiente de la mujer, pero tampoco lo logra. Dios triunfa siempre. Hermanos, Dios triunfa siempre. Y con Él siempre triunfa su pueblo. Si hay algo que podemos estar seguros, es que Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y por eso es que podemos confiar en su revelación, podemos confiar en sus promesas que todavía no vemos cumplidas en la historia. Siempre Dios triunfa y con Él su pueblo. Hoy vamos a ver 3 grandes escenas. La primera, la mujer, el niño y el dragón, hasta el verso 6. Luego vamos a ver una guerra en el cielo y luego una guerra en la tierra. ¿Sí? Vamos a ver esta visión de la mujer, el niño y el dragón, luego una guerra en el cielo y una guerra en la tierra. Vamos con lo primero. La mujer, el niño y el dragón, versos del 1 al 6. Voy a volver a leer, porque a veces olvidamos,
los símbolos, y es necesario que los tengamos presentes. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una, ¿lo tiene ahí a la vista? Una mujer, cuyo vestido era ¿qué? El sol. La luna, ¿dónde estaba? Debajo de sus pies. ¿Y en su cabeza qué llevaba? Una corona con 2 estrellas. ¿Cómo estaba la mujer? Verso 2. Encinta, embarazada. Y estaba gritando por los dolores de parto y por la angustia del parto, del alumbramiento. Luego, también pudo verse en el cielo otra señal. ¿Quién aparece? Un gran dragón rojo. ¿Cómo era? ¿Cuántas cabezas? Y 10 cuernos. ¿Y qué más tenía? Una diadema en cada cabeza. Y con su cola arrastra a la... ¿Y las arroja dónde? Las arroja a la tierra. Luego el dragón se pone ¿dónde? Frente a la mujer. ¿A cuál mujer? A la misma. A la que iba a dar a luz. ¿Para qué? Devorar a su hijo apenas naciera. ¿Se lo imaginan, no? Al acecho. Boca abierta. No boquiabierto. Pillo. Y la mujer da a luz ¿a quién? A un hijo varón. ¿Y qué va a hacer este hijo? ¿Cómo? Con un cetro de hierro. Y luego el hijo le es y su trono, para Dios y su trono. Y la mujer luego se va al desierto, a un lugar que Dios le había preparado. No se va botada, sin saber dónde, ni un lugar desolado, abandonada. Dios le había preparado ese lugar. ¿Y qué iba a pasar ahí, en el desierto? Iba a ser alimentada por 1260 días. Aquí hay 3 personajes, hermano. La mujer que simboliza a la iglesia. La mujer que simboliza a la iglesia. El hijo, el niño, es el Cristo, el Mesías prometido. Y el dragón, es evidente, es Satanás. A veces, o algunos comentaristas en la historia de la iglesia han pensado que esta mujer es María, ¿sí? Porque alumbra al hijo. Una cuestión bien material. Pero en realidad, si entendemos la historia de la redención, esta historia de la iglesia, esta historia del gran pueblo de Dios, vemos que la iglesia es la misma en el antiguo pacto, el pueblo de Dios, que en el nuevo pacto. Sobre esto, un comentarista bíblico, William Hendrickson, señala que es un solo pueblo escogido en Cristo. Es una sola tienda, una sola viña, una sola familia, siendo Abraham el padre de todos los creyentes, sea que estén circuncidados o que no lo estén. Es un solo olivo, un solo linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, una sola esposa, y en su consumación es una sola Nueva Jerusalén, en cuyas puertas están escritos los nombres de las 12 tribus y en cuyos fundamentos están grabados los nombres de los 12 apóstoles. Es este pueblo de Dios del cual iba a venir el Mesías. Es la iglesia, es el pueblo de Dios, de donde iba a surgir el Cristo prometido. Aunque la iglesia en diferentes tiempos y lugares nos pueda parecer increíblemente frágil, a veces irrelevante, insignificante, y a veces incluso merecedora del escarnio, del ridículo, del desprecio, aunque a veces nos parezca que la iglesia en el mundo, en nuestro país, en Occidente o donde sea, está completamente debilitada, en realidad, en una perspectiva bíblica, es decir, a los ojos de Dios, la iglesia es gloriosa, es profundamente gloriosa. Por eso es que está vestida del sol, porque es gloriosa. Eso es lo que está simbolizando este vestido, la gloria de la iglesia. En esta visión también la vemos con la luna a sus pies, porque la iglesia ejerce un dominio que le ha sido otorgado por Dios. Y tiene una corona de 12 estrellas porque es victoriosa. Esta es la corona de victoria que ya hemos visto en otros pasajes en el Apocalipsis. Y las 12 estrellas que tienen
que tiene es porque eran 12 los patriarcas del antiguo pacto, pero también 12 los apóstoles del nuevo pacto. Y va a dar a luz esta mujer, va a dar a luz la iglesia, porque su misión en la historia era dar a luz al Cristo según la carne. Y vamos a ver la importancia que tenía esto y por qué es que Satanás estaba esperando el momento en que naciera para devorarlo. Porque sabía que de la iglesia, que del pueblo de Dios, vendría el Mesías según la carne. De Israel iba a nacer Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre. De Israel era que iba a venir. Y este es el segundo personaje de esta visión. El Hijo, el niño. Es de quien había hablado el Salmo mesiánico, el Salmo 2, cuando dice versos 7 al 9. Si quiere me acompaña y lo leemos juntos. Salmo capítulo 2, versos 7 al 9. ¿Lo tiene? Dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones ¿cómo? Con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Este Mesías, este rey victorioso, que iba a gobernar a las naciones con cetro de hierro, vendría de Israel. Y el Israel espiritual sabemos que también somos nosotros, la iglesia del nuevo pacto. Este hijo es la simiente, la descendencia prometida también en Génesis 3. ¿Se acuerdan? Cuando recién caída la humanidad en pecado, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, es la serpiente, que es el dragón, que es diablo, que es Satanás. Por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré, Dios, el Señor, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este es el que estaba por nacer. Y por eso estaba tan atento, estaba tan acechante el diablo, el dragón, este dragón rojo, para devorarse al hijo apenas naciera. Y este es el tercer personaje de la visión, el dragón, que es símbolo de Satanás. Tiene 7 cabezas, 7 coronas y 10 cuernos. Esto de alguna manera está señalando totalidad, o que tiene un gobierno, un poder destructor muy grande. Y muestra el dominio mundial del diablo. Muestra que él hoy gobierna sobre los hijos de desobediencia. Ya sabemos que él es el príncipe de este mundo, que tiene una autoridad usurpada a través del pecado de Adán. Después de caer en pecado, Adán ya no siguió dominando la creación, que era una tarea que él tenía, sino que lo hizo Satanás, y Satanás es quien usurpa ese poder de dominio sobre la tierra. Este dragón, al caer, arrastró una gran parte de los ángeles consigo. Estos eran ángeles que no velaron por su propia condición, dignidad, de estar adorando permanentemente a Dios. Y estos ángeles que se dejan arrastrar por las mentiras de Satanás, que caen también en sus mentiras, también serán juzgados el gran día. ¿Y cuál es la escena que vemos acá? Bueno, el dragón está frente a la mujer, decía, esperando que nazca el hijo para devorarlo. Apenas nazca. Estaba muy atento y muy preocupado de hacerlo en el momento en que naciera. Esto nos pone en perspectiva y nos lleva de nuevo, de vuelta al Génesis. Toda la historia del Antiguo Testamento es una historia del conflicto, de la oposición, de la acechanza del diablo contra la simiente de la mujer, de la oposición del dragón, del conflicto entre Cristo, entre la promesa de la simiente que vendría, y Satanás, que no quería que eso ocurriera. Sabemos nosotros cómo termina esta historia, no solo en que la simiente nace y que Satanás no puede tocarla, sino que él hoy reina a la diestra de Dios Padre.
El conflicto estaba anunciado en Génesis 3:15. La mujer, la serpiente y la simiente son la escena en Génesis, y ahora la mujer, el dragón y el hijo varón, el Cristo. ¿Cómo vemos este conflicto, esta oposición a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Solo visitar algunos pasajes para que veamos esta acechanza antes de que naciera el hijo que tenía el dragón. Adán y Eva tienen a Caín y tienen a Abel. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué hace Caín? Mata a Abel. ¡Qué peligro! ¿Qué peligro tenemos acá para la promesa, para el cumplimiento de la promesa? Luego la maldad aumenta entre la humanidad. Tanto es así que en Génesis 6 vemos que el Señor dice, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero en el verso 8 del mismo capítulo, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Lo que podría haber terminado en tragedia y en que no llegara nunca la simiente porque se acababa la humanidad cuando Caín mata a Abel, o porque Dios va a destruir de la faz de la tierra a la humanidad, vemos que primero es vencido con una nueva simiente en Set, luego es vencido con la gracia que haya Noé delante de los ojos del Señor. ¿Triunfó Satanás? No, la promesa continúa. Luego Abraham recibe la promesa del Mesías, de que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero con Sara no pueden tener hijos. Él es viejo y ella es estéril. Entonces ahora sí el dragón va a triunfar. No. Ocurre el milagro y nace Isaac. ¿Triunfó Satanás? No. La promesa continúa. Pero ahora Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac. ¿Pero cómo? Si iba de aquí a venir la descendencia. ¿Qué peligro para el cumplimiento de la promesa? Pero no. Se aparece el ángel de Jehová, se aparece Cristo mismo para proteger su propio nacimiento según la carne, y le dice, no levantes tu mano, no le hagas daño, no lo mates. Y entonces Dios provee para ese sacrificio. ¿Triunfó Satanás? No. La promesa continúa. Luego Isaac se casa con Rebeca, pero Rebeca era estéril. Otro peligro grave para la promesa, para que llegue la simiente. ¿Pero triunfó Satanás? No. Ocurre el milagro y Rebeca tiene a Esaú y tiene a Jacob. Conocemos ahí el conflicto también después de los hermanos. Después los descendientes de Jacob se van a vivir a Egipto. Y el Señor les provee, los guarda en tiempos de escasez. Pero también van a ser esclavizados después de muchos años. Años duros. Tanto es así que en Egipto el faraón mandó a ahogar a los hebreos, a los niños hebreos. Pero Dios salva a Moisés. ¿Triunfó Satanás? No. La promesa continúa. Luego de que Dios libra milagrosamente al pueblo con Moisés, en el desierto, ¿el pueblo qué hizo? ¿Se volvió a adorar a quién? ¿Qué se construyeron? Dioses, un becerro de oro. Y le vuelven la espalda a Dios. Pero qué peligro, ahora un pueblo entero que ha sido rescatado por Dios le vuelve la espalda a él. Es motivo como para que Dios los destruya. De hecho, vemos ese tipo de diálogo hasta que Moisés intercede por su pueblo y Dios preserva su promesa. ¿Triunfó Satanás? No. Luego, Dios escoge a la familia de David, el rey David, para que de esa familia nazca la simiente, el Cristo. Y entonces, a través de Saúl, con espíritus malignos, el diablo trata de destruir a David, pero no lo logra. Dios lo guardó, el dragón no triunfa, porque Dios mismo protegía la promesa a través de David. Luego, ¿se acuerdan cuando el rey Asuero manda a matar a todos los judíos? Y Dios guarda la promesa a través de Esther. Luego, nace el Mesías prometido. Llegamos a Belén. ¿Y qué hace Herodes cuando se entera de este nacimiento? Manda a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén. ¿Pero qué había hecho el Señor? Le había advertido a José que iban a matar al hijo, que huyera a Egipto. La promesa está a salvo. Hermanos, rápidamente, esta es la victoria de Dios sobre el dragón en todo el Antiguo Testamento. Dios cumple su propósito. Dios guarda su promesa. Y Dios no falla en que si Él dijo
que la simiente de la mujer le iba a herir la cabeza, eso iba a ocurrir. El diablo nunca puede triunfar. Esto no es una pelea de dos reinos iguales. Satanás está completamente condenado y su rango de acción, de autoridad, de poder, también está limitado. El triunfo no fue solo el nacimiento de la simiente, sino también que llevara a cabo su propósito. ¿Cuál era? Morir por el pueblo de Dios, ser el sacrificio. Le aplasta la cabeza a la serpiente. Y este sacrificio, al ser aceptado por el Padre, se transforma en la resurrección del Hijo, y en su ascensión, y en su gloria, y en su entronización. Esto es lo que vemos en el verso 5. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, está sentado en el trono, Él ascendió a los cielos, y con esa autoridad va a juzgar y va a castigar con vara de hierro, con poder, con justicia a los que se le opongan. Bueno, y finalmente la mujer, vemos que huye al desierto, donde es cuidada por Dios. Huye por 1260 días, que es básicamente el mismo tiempo que estuvieron profetizando los dos testigos, que es el mismo tiempo que se le ha dado a la bestia para ejercer autoridad, y vamos a ver un poco más sobre esto en el tercer punto del sermón. Vamos al siguiente bloque, versos 7 al 12. Hay una guerra en el cielo. Después hubo una batalla en el cielo, verso 7. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Esta segunda imagen simbólica nos muestra un efecto cósmico, nos muestra un efecto espiritual del nacimiento, muerte, resurrección, ascensión y entronización de Cristo. Vemos una batalla aquí. Algunos interpretan que es una batalla literal, pero otros dicen que en realidad no es necesario que haya ocurrido una batalla literal, porque lo que está mostrando es un efecto cósmico, un efecto celestial, espiritual, que es una realidad, no es falso. No por ser espiritual sabemos no existe, todo lo contrario, es completamente real. Pero no es necesario que haya sido una batalla propiamente tal. Entonces, están comandados por Miguel, que es el arcángel defensor de Israel, que ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, y está luchando contra el dragón, contra Satanás, contra sus demonios. Fíjense quién toma la iniciativa de la batalla. La inician los ángeles de Dios. ¿Y cómo termina esta batalla? Con Satanás y sus demonios derrotados, humillados, expulsados del cielo. Satanás perdió su lugar como acusador de los creyentes. Esa es la realidad espiritual que estamos viendo acá. Un efecto que tuvo el nacimiento, muerte, resurrección y entronización del Señor es que Satanás perdió su lugar como acusador de los creyentes. Y usted dirá, ¿pero cómo? Pues si él es el acusador. Él hoy día es el acusador. Claro, pero fíjese que hasta el momento en que Cristo no había muerto, resucitado, ascendido y entronizado, hasta ese momento de su primera venida en términos de gran obra del Señor, Satanás podía acusar a los creyentes, podía acusar al pueblo de Dios, apuntando a su impiedad. Porque la obra de Cristo estaba consumada o no. No estaba consumada. Eso ocurre en un momento histórico. Hoy día, cuando Satanás acusa, podríamos decir que es como que el Señor, como nos mira a través de Jesús, sus acusaciones no tienen ningún peso, ningún fundamento, no tiene poder en el cielo. Que antes, cuando la obra del Señor no estaba consumada, podía ir a la presencia del Señor y acusar a los creyentes. Él sigue acusando, sí, pero ya no lo puede hacer apuntando a la obra incompleta de Cristo, que era en ese momento histórico. Hoy está absolutamente completa. El sacrificio ha sido consumado. Su sacrificio es todo suficiente. Su muerte, la muerte del Hijo, satisfizo la justicia y la ira de Dios de manera total, definitiva. Y su justicia nos es imputada a quienes creemos en Él.
Les voy a pedir que vayan a Romanos, a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Dice así: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sobre esto, Simon Kistemaker, un comentarista bíblico también, incluso va en su interpretación un poco más allá. Y él comenta que el efecto de la obra de Cristo y su entronización a la diestra del Padre es tan poderoso, el efecto de este momento histórico, cósmico, espiritual, que Satanás, que antes tenía acceso a la presencia de Dios para acusar al pueblo de Dios día y noche, como por ejemplo lo vemos con el caso de Job, ¿se acuerdan? Que hay un diálogo, podríamos decir, de frente, con acceso a esa presencia de Dios de parte de Satanás. O en Lucas, cuando Jesús le dice a los 72 que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, ahora Kistemaker plantea que ya no tiene más acceso al cielo, que ya no puede llegar y presentarse más ante la presencia de Dios, porque fue echado a la tierra. De manera que estas acusaciones, hoy día, para nosotros, el pueblo de Dios, del nuevo pacto, no es lo mismo que para las acusaciones que podía hacer antes de la obra consumada de Cristo. Bueno, como sea, Satanás y sus ángeles tuvieron que reconocer y aceptar esta derrota. La simiente no solo nació, también resucitó y fue aceptado, y hoy día fue aceptado por Dios ese sacrificio, y hoy día gobierna a la diestra del Padre. Cristo es rey, Él gobierna, su obra está completa, y el día final del juicio a Satanás va a llegar. No hay duda, ese día va a llegar. Bueno, y usted se preguntará, ¿y qué ocurre después de esta expulsión? Después de la derrota de Satanás y sus huestes. Mire, volvamos a Apocalipsis. Mire el verso 10 en adelante. Aquí encontramos un hermoso canto, una gran aclamación, un gran gozo. Aquí no sabemos si se trata de los creyentes, y es un canto angelical, pero sí podríamos pensar que parece que refiere a los creyentes que ya habitan en la presencia del Señor. Dice: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso, ustedes los cielos. Alégrense ustedes que los habitan. Pero hay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Esta derrota de Satanás tiene al menos 3 efectos. El primero, el que vemos en el verso 10. Hay reconocimiento y alabanza a Dios por la salvación, por el poder, por su propio reino, por la autoridad de Cristo. Vemos alabanzas a Dios porque Él reina, porque Él salva, porque Él gobierna sobre todo el universo. Un segundo efecto lo vemos en el verso 11. El pueblo de Dios triunfa.
Este pueblo que era acusado por Satanás día y noche, que era perseguido por Satanás, vence, triunfa. ¿Triunfa por sus méritos? Triunfa porque Cristo venció. Triunfa por la sangre del Cordero. Por eso es que, como leímos hace un rato, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él ganó y nosotros con Él. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Este pueblo que perseveró en su fe, aún a riesgo real de morir, a diferencia tal vez de nosotros, ¿cierto? Este pueblo perseveró en su fe y ha vencido. Alégrense, alégrense los cielos. Y finalmente hay un tercer efecto de esta derrota de Satanás, que es la del verso 12. ¿Cómo está Satanás? Lleno de ira. Satanás está lleno de ira porque sabe algo, es plenamente consciente de algo, que le queda poco tiempo. Satanás fue derrotado cuando la simiente finalmente nace y el dragón no la puede devorar. Cuando el Hijo no solo nace, también muere por su pueblo y es recibido en los cielos para gloria. Bueno, entonces Satanás se llena de ira porque entiende lo que esto significa. Le queda poco tiempo. Ahora acaba de ser derrotado de nuevo y es echado a la tierra, porque es derrotado en el nacimiento del Hijo y ahora es derrotado por Miguel y sus ángeles. Segunda derrota, es echado a la tierra, ya no tiene acceso a los cielos y sabe más encima que un día llegará su fin, que va a ser enjuiciado al final de la historia. Satanás y sus ángeles malos están confinados a esta tierra para seguir con su obra engañosa, con su obra destructora, e incluso aquí no pueden hacer todo lo que quieran, sino que solo pueden hacer el daño que Dios les permite. Por eso hay de los que habitan la tierra y el mar. Hay de los que habitan la tierra y el mar, porque el diablo está airado. Y entre la primera y la segunda venida de Cristo, aquí en la tierra, el diablo está causando todo el daño que pueda causar. Está desarrollando todo el engaño que él pueda desarrollar. Él está en los descuentos. Como la U ayer al minuto 90 y cuánto era. Está en los descuentos. Perdona, ¿ah? Saludos a Curico. Porque sabe que están los descuentos y que el partido lo tiene perdido. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es como cuando dicen de alguien que come como condenado. ¿Se han fijado ese dicho popular? Esto es lo mismo. Satanás está desarrollando toda su obra destructora y engañosa y engañadora porque sabe que está en esos descuentos. Desde esta derrota y hasta el día final, él trata de engañar y de destruir a la iglesia. Tienta a los creyentes a pecar, a usted, a mí. Opera para la destrucción de la creación de Dios, con sistemas extractivistas que no solo no son sustentables, son derechamente nocivos para la creación de Dios y que no se hacen cargo del respeto a la creación de Dios, no como una persona, no como un ser, sino básicamente porque es obra y creación y propiedad de Dios. Sigue persiguiendo a la iglesia como puede. A veces va a ser de manera física, como sabemos que ocurre en China, en países islámicos, a veces en países occidentales también. Pero también persigue a la iglesia mediante ideologías, mediante poderes, violencia. Esta furia del diablo se intensificará contra la iglesia en la gran tribulación, pero será un periodo corto. Ahora, esta persecución, esta violencia, este engaño, ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo hasta que Cristo vuelva. Como sea, podemos estar tranquilos, hermanos, porque por muy enojado y muy feo que sea este dragón y sus cabezas y su color rojo, podemos estar tranquilos, porque no es Satanás, sino que es Dios quien controla los tiempos y los lugares. Es Dios quien gobierna y Satanás está amarrado, está atado, su poder está subyugado, está acotado a lo que Dios le permite hacer en este tiempo. Los santos de la tierra, nosotros los creyentes, debemos reconocer, debemos conocer las limitaciones del diablo. Si no, usted puede vivir preso del miedo, pero también debemos ser conscientes de que opera y no debemos ignorar sus maquinaciones.
A la base está nuestra confianza en Dios, pero no perdemos conciencia de que el diablo está operando en sus obras destructoras y engañosas. Y finalmente llegamos al tercer bloque de esta visión, que es la guerra en la tierra, versos 13 al 17. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, lo que acaba de ocurrir, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde se alimentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Suena como un trabalenguas, pero es bien sencillo. ¿Para qué vuela al desierto? Para estar a salvo de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces, último fracaso de esta visión, último fracaso de Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vimos en el verso 6 que la mujer había huido al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, donde la iba a alimentar por 1260 días. Y ahora en el verso 14 vemos básicamente lo mismo. Ahora, no está huyendo, sino que se le dan grandes alas, o alas de gran águila más bien, para ir a un lugar que Dios ya le había preparado. Sacamos la cuenta, 1260 días son 3 años y medio. Es otro modo de decir el mismo tiempo. O también podemos decir tiempo, tiempos y un chonguito ahí, medio tiempo. 3 años y medio. En este lugar, la mujer, que es la iglesia, está a salvo de la serpiente, a salvo de Satanás, y es cuidada por Dios. ¿Les suena esto? El pueblo de Dios siendo cuidado, sustentado directamente por Dios en el desierto. Satanás no puede destruir a la iglesia porque está fuera de su alcance. No tiene autoridad sobre la iglesia. Dios no se lo permite. Por eso es que al final del verso 17 vemos a Satanás lanzándose contra los descendientes de la mujer. Podríamos decir ya no contra la iglesia como el cuerpo, como el pueblo de Dios, colectivamente hablando, como una realidad también espiritual, sino contra cada creyente. Que esa es su acción hoy día. Está tratando de atacar y de hacer caer y de destruir a los creyentes, porque sabe que a la iglesia no la podrá destruir. Es muy bello, si miramos en la historia también, cómo es que Dios ha cuidado, conservado, preservado a la iglesia. La centralidad de la Escritura también ha tenido un rol fundamental en preservar al pueblo de Dios, en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Satanás no ha podido destruir a la iglesia y sabe que no va a poder hacerlo. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta visión. Pero sí Satanás sabe que puede susurrar, o más bien que Satanás, para que no parezca todo omnipresente o todopoderoso. Satanás y sus huestes de maldad y su reino de maldad te susurran muchas veces al oído para que deshonres el nombre del Señor. Me invitan a pecar. O te dicen que hay algo por lo que debes temer. O que hay un bien mayor que amar a Dios por sobre todas las cosas. A ti y a mí, a cada creyente, Satanás y sus huestes están tratando de destruirla. O más bien, de hacerlos caer. No nos puede destruir, no puede hacerlo, pero está tratando de hacerte caer. Entonces ya ahora ataca a la iglesia, pero de manera individual, a cada creyente. Y esto es durante todo el tiempo, sí, pero de manera especial al final de los tiempos. Porque el dragón ataca no a la mujer, sino al resto de su descendencia. En el desierto de aflicción, podríamos llamarlo, o en esta tierra, donde hay un mundo caído, donde hay sufrimiento, donde hay llanto, donde hay dolor, porque el mundo no ha sido restaurado, el universo no ha sido restaurado todavía, aunque sabemos que eso ocurrirá. Bueno, en esta permanencia terrenal, Dios ha preparado para la iglesia un lugar donde la sustenta, donde la alimenta, donde le da el alimento que es el pan de vida, que es la palabra de Dios.
igual como sustentó al pueblo de Israel por 40 años. En el verso 15, la serpiente es el mismo dragón, y que es, en el verso 9, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y esta serpiente, que después es llamada dragón, es el mismo Satanás, lanza un río de su boca para arrastrar a la mujer. Normalmente los ríos lo que están señalando son afluentes, son palabras. Las palabras que profiere la serpiente, ¿le suenan o no en Génesis? Eran palabras de engaño. La serpiente antigua. Lo mismo está haciendo ahora, está lanzando palabras como un río para engañar y tratar de destruir a la mujer, a la iglesia. Busca arrastrar a la iglesia a la impiedad, a la apostasía. Busca arrastrar a cada creyente al abandono del camino del Señor. Ya en la iglesia del primer siglo sabemos que habían sinagogas de Satanás, así las llamaban, sinagogas de Satanás. Podían tener aspecto espiritual, podrían tener un aspecto de religiosidad, de piedad, pero en realidad su Dios era Satanás. Pero en realidad sus corazones estaban gobernados por el diablo. Bueno, eran los falsos maestros del ayer que hoy día también vemos. Pero no solo eso, también estos ríos de engaño, estas palabras de engaño de la serpiente, vienen de parte muchas veces de la cultura, de los ídolos de nuestra época, de los ídolos de nuestro país, de los ídolos de tu propio entorno, que te dicen que hay cuestiones, que hay personas, que hay cosas, que hay sueños, que hay realidades más valiosas que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando veas eso, recuerda esta imagen. Es Satanás, es una serpiente enviando sus palabras de engaño para hacerte caer. Sobre esto también Simon Kistemaker dice que las inundaciones de falsedades, de malicia, de crimen, de sufrimiento, no pueden derrotar a los creyentes, porque es Dios quien manda. Su pueblo no se va a ver arrastrado por las torrentes violentos que los rodean, sino que su pueblo está a salvo. Dios hace que la tierra engulla las aguas que salen de la boca de la serpiente. De alguna manera Dios siempre sale en auxilio de su pueblo, para que su pueblo no sea arrastrado por este torrente de engaño y de mentira. En este periodo que estamos ahora, que es lo que vamos a ver en el capítulo 20, que es el milenio, que es también el mismo periodo en el que vimos en el capítulo 11, que era el periodo en que los dos testigos profetizaban, que es la iglesia, proclamando el evangelio. Bueno, ese es el periodo en que estamos nosotros, entre la primera venida de Cristo y un momento muy cercano, el que estamos viendo en esta visión, a su segunda venida y al juicio final. La iglesia va a experimentar persecución de Satanás, pero la serpiente no la puede destruir. No porque la serpiente no tenga ganas, sino porque Dios cuida y sustenta a su pueblo. Y solo a modo de recordatorio y para terminar, no olvidemos este esquema que se está repitiendo permanentemente en Apocalipsis, en términos de periodos. Tenemos este periodo largo de sustento de Dios, de predicación de la palabra de Dios. Este periodo que parece ser un desierto porque hay muerte, destrucción, llanto, sufrimiento, pero que en realidad estamos siendo permanentemente cuidados y sustentados por Dios. Estos son los 42 meses, los 1000 años, tiempos y medio tiempo, los 1260 días. Es este mismo periodo. Este es el periodo actual. Y lejos de ver como un periodo en el que debemos defendernos de la cultura, hermanos, la invitación es a que seamos conscientes de que el diablo se le acabó su tiempo. Sabe que no le queda más tiempo. Y hoy es tiempo de llamar a aquellos que son escogidos, aquellos que son pueblo de Dios, y en vez de estar preocupados de defendernos de los engaños y mentiras de la cultura, de Satanás, ocupémonos, hermanos, de tomar la ofensiva en este tiempo y ser de influencia y extender el reino de Dios ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, ahí en tu barrio. ¿Y por qué no también la iglesia como un actor social relevante en la cultura? Luego de este periodo largo de sustento, de predicación y persecución, viene un periodo muy corto de gran tribulación, que ya vamos a ver repetido nuevamente este mismo esquema en Apocalipsis 13.
Y finalmente, un día que llegará, así como llegó el nacimiento del Hijo, va a llegar el día en que el Hijo volverá y en que Él juzgará la tierra y juzgará a justos y a injustos. Recapitular, reflexionar y practicar. En primer lugar, hermano, alabemos y agradezcamos a Dios porque desde la caída de Adán, Dios guardó su promesa y proveyó para nuestra salvación al Mesías, al Cristo prometido. Alabemos a Dios, alegrémonos por esto, porque Dios cumplió su promesa y porque eso nos permite confiar en sus promesas que todavía no vemos cumplidas. El retorno cierto de Jesucristo en gloria, majestad y poder, en su regreso para llevarse a los suyos consigo y para restaurar toda la creación. Alabemos y agradezcamos al Señor, porque Él cumplió esa promesa y cumplirá las que todavía no vemos cumplidas. En segundo lugar, hermanos, arrepintámonos delante del Señor, porque muchas veces nos hemos dejado arrastrar por los engaños de Satanás, por su reino de mentiras, porque le prestamos atención, o peor aún, seguimos sus palabras mentirosas, sus promesas tramposas, sus mentiras. Porque al mismo tiempo que quiso impedir la llegada del Mesías, nosotros le prestamos, porque al mismo dragón que quiso impedir la llegada del Mesías, a ese mismo dragón le prestamos atención, le inclinamos el oído, pero también le inclinamos el corazón a sus tentaciones, a sus promesas de falsa felicidad, de momentáneos placeres, de finito y espúreo poder. En tercer lugar, no olvidemos que nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Dios. Y este amor no lo tenemos por mérito propio, sino que el Padre nos ama de manera eterna y profunda en Cristo. Es en Cristo que somos más que vencedores. Es en Cristo que tenemos las promesas. Es en Cristo que Dios nos ve santos, justos y que nos hace parte de su reino y de su misión. En Cristo estamos seguros, aunque parezca un desierto esta tierra. En Cristo estamos confiados, cuidados, lejos del alcance del acusador, del engañador, del destructor. No hay circunstancia alguna, hermanos. No hay tormenta, torrente de problema alguno que te pueda dañar en lo más importante: ser amados por Dios y estar en la palma, en el hueco de su mano. Y en cuarto y último lugar, seamos diligentes, hermanos, en ser el pueblo de Dios. Ese pueblo que obedece los mandamientos y que da testimonio del Evangelio, incluso cuando es impopular o cuando por ello corres peligro de morir. Somos el pueblo que ha vencido por la sangre del Cordero y por la palabra proclamada. Es tiempo de salvación. Hermanos, hoy es tiempo de salvación. El reino de los cielos ha sido inaugurado y somos parte de él, de ese reino, por pura gracia y misericordia del Señor. Prediquemos el Evangelio con más desespero, porque prediquemos el Evangelio con más desespero que el que tiene el diablo hoy día, para engañar y para destruir. Si él está apurado en su obra de engaño y destrucción, ¿cuánto más nosotros, para ser parte de la obra de salvación del Señor en este tiempo, que sabemos terminará? Él sabe que tiene las horas contadas, pero nosotros también tenemos el mismo plazo para predicar a otros de Jesús hasta que Él vuelva. Luego será el juicio. Ya no será tiempo de predicar el Evangelio y participar de esta gracia que Él nos ha dado. El momento para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido es hoy. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias